Qué molesto. Ayer una ciudad y venía de Nada, cuando arranqué, Totoni, vaya. y bueno, luego así. Hola, buenas tardes a todos. Estamos en Ya la Locura, como todos sabéis. Algunos estáis tomando vuestra cerveza y vuestro café muy tranquilamente. Y nosotros lo que venimos es animar un poco esa cerveza y ese café. No, animar. Problemas técnicos siempre hay. Siempre. Voy por un cable. Esto en la Edad Media no pasaba. Pues hoy os venimos a presentar una profesión de mierda, memorial de perplejidades docentes de Emilio Rodríguez Cueto. Y lo de una profesión de mierda, de momento vamos a dejarlo un poco para el final, luego hablamos de eso. Pero vamos a hablar de este memorial de perplejidades docentes, porque realmente creo que la palabra perplejidad viene muy bien al caso. Estamos ante una especie de crónica diaria que se hace durante unos meses en un instituto por parte de la jefe de estudios. Ya sabéis que al jefe de estudios va pasando todo lo que va ocurriendo en el instituto. Entonces nos vamos a encontrar una historia, porque además es una historia, además son muchas historias, porque vamos a ver personajes repetidos, en los que vamos a ir viendo pues todo lo que va sucediendo y todos los personajes que deambulan por un instituto, que son profesores, que son alumnos y que son padres, fundamentalmente padres y madres. Hemos hablado muchas veces, yo he hablado muchas veces con el editor del libro sobre qué género tendría este libro, Una profesión de mierda. Y yo creo que a este libro le daría exactamente el mismo género literario que de tenerlo tendría la vida, que es la tragicomedia, ¿no? Porque la vida fundamentalmente es tragicómica. Y es que este libro es un reflejo precisamente de la vida y un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Pasan cosas terribles, a veces violentas, pasan cosas desagradables o tristes, a veces pasan cosas totalmente bufonescas, pasan cosas surrealistas, pasan cosas que te sacan una sonrisa y otras veces, en mitad del espanto, también sucede algo curioso, también irónico y también gracioso, ¿no? Sobre esto del género, ¿puedo interrumpirte? Por supuesto, siempre que quieras. Y acabo de darme cuenta que tengo el teléfono, no sé que me voy a apagar el teléfono. Es que esto es como una clase. Antes de empezar... Si luego no lo retiráis, 7 días. Pues, sobre esto del género. Claro, cuando distribuyó Jorge el libro, pues yo no sé si todo el mundo, todos los autores lo hará o no, pero yo pues pegué una ronda de librerías. Digo, a ver quién me lo sacó el escaparate y quién no me lo sacó, ¿no? El que no me lo sacó el escaparate me compro un libro más grande. Y bueno, pues nada, yo vivo en Gijón, entonces di una vueltina por allí, pim pam, bueno, quedé relativamente satisfecho. No sé si conocéis Casa del Libro allí, cerca de... Bueno, Casa del Libro está cerca del muelle, ¿no? Y tiene plantas. Y quedóme por el final, bueno, pues voy a Casa del Libro a ver si también lo tienen. Y tienen, claro, a la entrada tienen una sección de novedades, tal. Y no lo vi, ¿no? Digo, bueno, pues estos no lo tienen. Entonces, yo sabía cuando me dio como un pensamiento terrible, ¿no? Digo, esto es porque para mí esto es un relato, debería estar con narrativa, ¿no? Pero bueno, estos igual lo pusieron arriba, que tienen ahí todo ese necesidad y ensayo y tal, bueno, tienen, a ver si lo pusieron arriba, y bueno, tienen unas escaleras en curva, y yo subí pensando, estos cabrones pusiéndolo en autoayuda, que yo lo creo que se puede poner y tal, ¿no? Subí como el que sube al palcadalso, ¿no? Y fui a la sección de autoayuda y no estaba en autoayuda. Bueno, pareció como que respiraba un poco. Con esto que aparto la mirada y veo en una mesa
yo creo que era la única sección todavía peor que la de autoayuda, que era pedagogía. Estaba en cortísimo, pero ¿a quién sí pudo ocurrir? Y además pareció que terrible porque evidentemente esto ya lleva una instrucción para todas las clases del libro de España. Si está en sesión en pedagogía, está en pedagogía en todas, ¿no? Y nada, quedé un poco triste yo, ¿no? Así que iba saliendo, ya por la puerta para afuera, a la plaza de Italia y tal, y a la vez que marchaba de la casa del libro, iba como encabronando, me digo, estos cabrones, pero ¿cómo me lo mencionan? Estoy, oye, tengo que subir y protestar, y que me lo pongan en narración, joder, ¿no? Así que di la vuelta, ¿no? Pero claro, yo soy de convicciones débiles, en realidad. De manera que, claro, ya iba subiendo, y ya me iba arrepintiendo pero como tengo la mitad de la sangre llerana, no podía regular, ya tiene que ir hasta el final. Y llegué arriba, estaba muy tranquilo todo, bueno, y estaba una moza, que ellos tienen 2 puestos para cobrar, tienen en la planta de abajo uno y tienen arriba otro. Estaba de arriba, estaba yo como, no sé qué estaba leyendo, estaba muy tranquila y relajada, y afortunadamente no había casi nadie, estaba aquello medio vacío. Y bueno, fui para ella, pero esto entró como un escrúpulo, digo yo, joder, pero ¿cómo voy a protestar sin comprar nada? Tendré que comprar algo, ¿no? Porque no vas a protestar y encima no. Así que bueno, ahí tenía la historia, la sección de historia, tiro, y digo, bueno, pillé lo primero que vi, la nava, sí, de xenofobia, ¿no? Bueno, esto, pues fui para allá, voy a llevar este. O sea, cobrómelo, una mujer como de todo, no sé, 40 y pico, 50, tal, no lo sé. Y ya en el momento en que me da el ticket, digo yo, ¿puedo comentarte una cosa? Dice yo, dime. Mira, ven un momentín hasta la mesa de pedagogía. Y bueno, yo vela conmigo y digo, y verás, así que este soy yo. Dice, ¿y es tú? Y yo, sí, joder, cago en 10. Mi pareja y la jefa de estudios en Luanco, joder, regalélo y tal. Vaya cómo está prestando, en cuanto acabe el libro, pienso leerlo yo. ¿Qué querías? Digo, no, nada, damos las gracias por tener el libro puesto en la mesa. Así que nada, ahí ya retrocedí con la Navasis y pensé, según se me dijo, de puta madre, la Navasis, que ya la historia de una retirada, mira, qué aguanto me lleve en esta circunstancia, ¿no? Así que quedé en pedagogía, joder. No, pues no queda nada para pedagogía. ¿A que no, verdad? No, la verdad es que no. Vaya, que lo pueden disfrutar muchísimo los profesores, este libro. Yo creo que es un libro que todos los docentes van a disfrutar, se van a ver, van a compartir penas, van a ver otro lado. También los padres, ojo, también los alumnos. Yo creo que en algún momento todos los que hemos sido alumnos, pero no creo que sea un manual para nada sobre cómo enseñar, sino una tragicomedia de un día en un instituto y lo que se siente. Sí, yo no creo que sea bueno, un manual es un claro. Aquí todos estuvimos en el instituto alguna vez como alumnos, evidentemente, ¿no? Y algunos de los presentes seguro que en jefatura de estudios también recibió alguna bronca. No voy a pedir que levante la mano, pero vamos, seguro, ¿no? Estadísticamente tiene que ser así. Yo nunca estuve. Te lo juro que no. Bueno, me soy más sospechoso todavía. Supongo que sabéis cómo funciona. En un instituto hay un equipo directivo que lo forman el director, hay un secretario o secretaria, bueno, evidentemente los cargos de hecho son mayoritariamente femeninos ya, ¿no? El secretario de los perres y luego pues hay un número indeterminado de jefes de estudios. Eso depende de la matrícula, ¿no? Los centros pequeños que pueden tener 2 nada más, si son muy pequeños, eso excepcionalmente pueden tener 1 y otros centros. El tope está en 4, pero donde yo estaba había 5, éramos 5. Porque teníamos muchísimas matrículas, en ese centro de más matrícula de estudios, teníamos 2000 y pico alumnos de matrícula y un claustro de 160 profesores, una barbaridad, entre secundaria, bachillerato, FP, es muy grande, ¿no? Y en una primera redacción, pues, era muy voluminosa, pues figuraban los 5 jefes de estudios, pero dime cuenta de que eso no funcionaba narrativamente, ¿no? Y cuando empecé a cortar, pues quedó en una figura anónima. Aquí todo el mundo tiene un nombre más o menos alusivo a alguna peculiaridad, ¿no? Menos no voy a decir protagonista, pero bueno, el personaje que llegué lo conductor de todo el relato que llegué, el jefe de estudios, anónimo, ¿no? Y que en realidad, pues, digamos que atropa, ¿no? Reúne todas o muchas experiencias que sí, ¿vale? Son
míos en gran parte, pero también de los otros compañeros que tuve, y que, bueno, ya no soy yo, sino que llegué, pues eso, el jefe de estudios en representación de los 4 o 5 que entraban, perdiendo, unos marchaban, otros llegaban, o sea que al final ahí detrás hay 10 personas. Cuando dice que todos tienen nombres alusivos, es que se dedica a llamar fundamentalmente también a los profesores, pero fundamentalmente a los alumnos los llama por motes. Bueno, motes. Bueno, nombres alusivos, Bueno, no son motes. yo voy a leer son algunos, motes. porque me parecen maravillosos. Es que simplemente no te hace falta casi el describir a los personajes, porque con esto yo creo que está casi todo dicho. Os voy a leer algunos. Fumeta mala hostia, esporádica presencia, instintiva básica, que tiene bastante presencia, genéticamente condenada, guapo vacilón, niña feral, sparring casual, calimero siniestro, verbiflorido afrentoso, doliente y comprendida, cilicio insufrible, punch racial, la que por cierto también se habla bastante, marote, desganado, rasputina chulova o uñas letales. Son algunos de los protagonistas de este libro. Para que veáis, yo creo que están muy bien clasificados todos en ello. A mí hay una cosa, antes estábamos hablando y me decía Emilio que es que el instituto donde, iba a decir servía, el instituto donde él enseñaba, que era muy tranquilo, era muy pacífico. Y sin embargo, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención, yo que no tengo nada que ver con la docencia de jóvenes, me llamó la atención la violencia que hay en el libro. O sea, que a veces decía, madre, esto parece el Bronx o parece Hill Street. Bueno, pero porque en jefatura de estudios lo que se produce es una especie como de destilado, ¿no? de todo lo que pasa en el centro, porque, claro, en un centro tan grande, con tantas unidades, con tantos grupos, pues todos los días pasaban 3 o 4 cosas, ¿no? Y esas 3 o 4 cosas acababan sistemáticamente en jefatura de estudios. Entonces, podía haber grupos que tenían una existencia pacífica, idílica, bucólica, ¿no? Pero claro, lo que llegaba a jefatura de estudios y era, vamos a decir, no se puede decir excepcional, porque cuando llevan de manera tan continua no son cosas excepcionales, ¿no? Pero bueno, simplemente está concentrado, porque no es lo mismo estar en una clase que estar en jefatura de estudios, donde además llegaban sistemáticamente padres descontentos, llegaba la inspección a tocar los huevos, llegaba rompiendo los soles en jefatura de estudios, ¿no? Pero el centro no era especialmente complicado, era interesante. Pero luego, claro, hablas de temas en el libro, de broncas, de peleas, por ejemplo, de drogas. Entonces, yo mientras lo leía pensaba, bueno, estaba hablando de chavales de 17, 18 años. Y bueno, veías 12, 13, y decía, claro, para mí 12, 13 años son niños. Les veía en problemas que no me cuadraban que estuvieran ahí. No, ese lenguaje que hay una anécdota ahí que se cuenta. Por otra parte, yo creo que toda esa violencia que hay es un síntoma de lo que pasa fuera del instituto, y a mí no me interesaba contar, y esto es muy difícil, quitar esa etiqueta al libro, ¿no? Pero no me interesaba contar una historia de instituto, aunque todo realmente lo que ocurre ya en el instituto, pero yo creo que lleva un retrato de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Yo esto no quería que fuera un anecdotario de instituto, porque no me gustan nada los anecdotarios de institutos, las ocurrencias de los guardias, me parece un género horrible, ¿no? Despreciable. Pero yo sí que creí ver en cierto momento de los años que estuve allí y ya tal, que lo que me entraba por la puerta a mí entraba en mi familia y si yo acababa sabiendo si la paisana se pegaba con el marido, si el marido la pegaba, si los vuelos no sé qué, si traficaba el primo, y no era porque yo interrogase a nadie, sino porque te venían con eso, ¿no? Como claro, ahora ya no se confiesa y no va a la misa y tampoco tienen perres por terapeuta argentino, pues entonces pues van a jefatura de estudios, ¿no? Y cuenten un poco lo que pasa. Y claro, yo daba cuenta de que eso estaba también reflejado en los guardias. Los guardias tenían un comportamiento idéntico al de los padres, en cierta, o por lo menos idéntico, paralelo, ¿no? Y en cierta manera yo quería que esto fuera una especie de retrato social, no de retrato académico,
sino de retrato social. Lo menos importante son las circunstancias académicas, creo yo, ¿no? O sea, por lo menos eso fue como yo lo entendí, ¿no? Para escribir una colección de anécdotas escolares, pues no lo hubiera escrito, no me interesaba eso, ¿no? Sino para dar un retrato de una situación social. No, es una situación social total, y de hecho yo hubo una pregunta que me hice, y es, obviamente este libro, si se hubiera escrito en los 80, si se hubiera escrito en los 90, por ejemplo, sería otro libro totalmente distinto. No sé si peor o mejor. O sea, quiero decir, no el libro, sino el retrato que haces de la sociedad. Es un retrato de la sociedad total, en lo que estamos viviendo, lo que están viviendo los críos, lo que están viviendo los padres, la lucha con los móviles, por ejemplo, la exposición que hacen los propios padres a los móviles y cómo exponen de alguna forma a sus hijos a la hora de exponerse. A ver si ese tema ya ve que te empieza a interesar porque tú tienes un niño de 7 años Bueno, y ya ves ahí ya estoy no lo ves metida. venir, ¿no? Claro. Sí, bueno, los móviles son otro síntoma más, ¿no? Los móviles, eso es una cuestión, bueno, abriendo un paréntesis, ¿no? Con el asunto móviles. Estos casos de acoso que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Al final todos se sustancian en los móviles, porque raramente se insultan tanto los guajes cara a cara. A mí llegaban con pantallazos todas las semanas, no sé cuántas veces, o con grabaciones, ¿no? Y bueno, siempre mirarles la hora, lo primero era mirar la hora del mensaje, ¿no? ¿La hora cuál era? Pues o bien por la tarde o bien a las 2 de la noche o a las 3, ¿no? Tal. Y yo pensaba, joder, esto es increíble, o sea, vienen a preguntarnos a nosotros, vienen a pedirnos que intervengamos en cosas que ocurren fuera del instituto y a instantes de la noche, y veo los medios de comunicación que pasa algo, que aparece el director del instituto, no sé cuántos, ya el PROE como haciéndose cargo de la situación, diciendo vamos a intervenir, y yo pienso, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué todo el mundo impide responsabilidad al equipo directivo o los profesores, ¿no? Y no, pues no sé, ¿quién es el propietario de WhatsApp? No me acuerdo, ¿quién? ¿De Meta WhatsApp? ¿Quién? De Google, ¿no? Sí, bueno, no sé, pero ¿por qué nadie dice, bueno, pero vamos a ver, esto no ocurriría o no existiría si no fuese porque alguien pone la plataforma, ¿no? Evidentemente. Entonces, contra la plataforma no va nadie, contra el propietario de redes sociales no va nadie, no todo el mundo va a pedir la solución al director. Cuando resulta que si se pegan pelense en la calle, al salir de clase, si se llamen puta, cabrón, no sé cuánto más, o negro o lo que sea, llámenselo también pues a las 7 de la tarde o a las 12 de la noche. Pero luego el problema llega del instituto. Falló el instituto. ¿Cómo que falló el instituto? O sea, lo que ocurre es que alguien facilita ese tipo de situaciones y contra ese alguien no va nadie absolutamente. Pienso yo creo que habría que empezar a replantearse por parte de los docentes y de los equipos directivos, porque claro, la inspección y la consellería no lo van a plantear, porque evidentemente ellos practiquen una demagogia ya inevitable, ¿no? Pero yo creo que debería el docente y los equipos directivos empezar a decir, bueno, pero esto no es cosa mía, o sea, yo no tengo la culpa de esto, estoy cumpliendo con mi obligación, a mí no me venga con estas cosas. No sé, yo cómo lo veo. Cierto es, pero claro. No se trata de decir, no me voy a encargar de transmitir una educación, no digo eso, ¿no? Pero digo que otra cosa es asumir una responsabilidad de manera, no sé, como falló el sistema educativo. Joder, el sistema educativo, no sé, pues alguien de 40 años apuñala a un paisano y dirán, joder, falló el sistema educativo de hace 20 años. ¿Verdad? No, porque ya sí. Entonces, resulta, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo? Porque el límite del fallo del sistema educativo depende de la edad del que comete lo que quiera que sea, ¿no? Si la comete con 16 años, si esa falta, si delito, el fallo del sistema educativo. Si la comete con 23, no. ¿Dónde empieza el bosque y acaba el árbol? ¿Verdad? Sí. Porque al final tratase de eso. ¿Pero por qué falla el sistema educativo? ¿Por qué? ¿No? Fallarán otras cosas. Fallará el entorno social del lenguaje, fallará la familia, fallará el control de los medios de... Yo qué sé, fallarán tantas cosas. No, falló el sistema educativo. Yo no lo veo así. Bueno, Oye, podéis discutirlo, ¿eh? Pero todos educamos, ¿eh? La sociedad educa, ¿eh? La sociedad educa, o depende, o no educa, ¿eh? o deseduca, sí. No, y el maestro también, ¿eh? Claro. No tenemos solo la necesidad de enseñar, yo soy de primaria, no llega al instituto. 2 más 2, no, yo también tengo que enseñar ellos otras cosas. No, claro, por supuesto que sí. Otra
pues lo que digo yo, y asumir responsabilidades, que ya es distinto. Otra cosa distinta es que apunten para ti y que digan, tú fallaste. ¿Cómo que yo fallé? ¿Cómo que yo fallé? ¿Por qué fallé yo si resulta que este guaje vive con una abuela porque el padre y la madre no miren para él, si está todo el puto día en la calle hasta las 3 de la madrugada, si yo que sé cuántas cosas más, si fumo canutos desde los 9 años, ¿fallé yo? No, Es que, ¿no? el sistema. Claro, pero el Mira, sistema, pero el no, sistema es muy amplio. el sistema no existe, existen las Sí, personas. no existe, Ah, sí. Pero Bueno, echaste la culpa al sistema. ya, claro. Mira, yo tuve jefe de estudios en primaria, pero voy a contarte. En la época que no teníamos ni ordenadores. Qué felices, amigos. Pero feliz, bueno, relativamente. El primer problema que tenías, tragabas todos los marrones. Eres un saco de hostias. Mira, el primer problema que tenías Pues era... eso voy a anotarlo, de verdad, sí, sí. ¿Oíste? El primer problema que tenías era los horarios. De aquella cogías y tal, ya venía alguno a quejarse. Oye, es que no sé qué tal y cual. Bueno. Luego de los horarios venían las sustituciones. Y llegabas, oye, si no vino fulano, vete para allá. Ponte una cara que ni te cuento. Sí, sí. Luego problemas con los guajes, que dicen, vete al jefe de estudios. O sea, tú como que fueras Dios. Ya estaba solucionando el problema. Luego venían los padres. Pero los padres normalmente de aquella no tenían así cara para quejarse al tutor del guaje. Venían a ti y tal. Y siempre te contaban milagros, que muchos son de verdad, pues como son. Luego, claro, tienes que ir al maestro y decir, oye, vino una señora, que no decías que quién es, que me contó esta aventura. ¿Cómo? Que sí, que escuchabas novelas en la escuela. Coño, ¿cómo vas a decir esas cosas? Creen que los guajes que no se enteren. Ponía la radio y escuchaban otros que dicen, oye, es que tal, anda pintándose los uñas. Y luego otros más gordes, por ejemplo, les conduces entre los guajes, que claro, decían, no, para eso ya de nenos. De nenos hasta cierto punto. Y tenéis que sacar siempre tú. Así fue que cuando pude me entró más por culo. Eso también tiene unos cuantos años, Sí. Luego de tirar esos años, claro, habilitaban para director y demás. Y viene la inspectora a enjaretarme para director. Y dije yo, mira, te digo una cosa, nómbrame director, pero cuando llegue septiembre no muevo una palla. Ya tenía polones ya de aquella ya estaba a punto de... Porque estoy hablando de los años 80 para arriba. y también ¿Oíste? Dije, nómbrame cuando quieras. Ahora, cuando llegue septiembre, no te muevo una falla, así que arréglate. Siempre hay alguno que sea. Esa era la suerte que tenía. Siempre había alguno que gustaba, porque ser director no tiene muchos problemas. No, no, el problema ya es jefatura de estudios. Claro. El problema ayer, siempre el mismo, el jefe de estudios. El secretario tampoco tenía problemas, porque llevaba la administración, llevaba tal. Y el director era, tú hacías cosas, porque claro, tienes que programar todo lo que había que hacer en el año, las actividades, cómo llevarles, bueno, contar materiales para eso, materiales para otro, tal y cual. Y tal, uy, qué guapo salió. Joder, sería cojonudo que me encima estar aquí, que se dice más. y teníamos críos hasta los 14, que a Sí, nosotros claro. tocónos eso, Claro, sí, sí. La parte Y el administrativa... único problema que había allí era el tabaco. El tabaco. Sí, el tabaco porque fumaban, ya Sí. guajes igual en tercero de primaria o poco más arriba fumaban. Sí, claro. Y yo decía, ¿ya fumaste? Pues no lo sabes. Joder, porque no fumo. Entonces, claro, olí esos y tal. Ese era... Pero y fumaban tal. los profes también. Sí, sí, sí. Bueno, también. Sí. O sea, que también se podía fumar en clase. Compañeros que Y fumaban. ponían los pitos en el canto de la mesa. Y No, tal. todos. Fumaban, Sí. pero no se me ocurría, pero... No todos, nada más llega, Sí, vale, ponían el tabaco. Bueno, eso cambió radicalmente. Eso, vamos. Yo tenía un compañero que fumaba unos parias y fundía el misterio. No, para fumar tabaco, Pues no estaba era permisivo en todos los sistemas. esa y otra vez. Oye, los médicos, Coño, cuando estudié, también nos dejaban fumar en la facultad. Y en el instituto con los exámenes también, ¿no? Pedís permiso porque se echaron pipí. Los exámenes. era La parte administrativa que comentabais antes, yo eso, claro, la primera redacción, bueno, voy a contar un poco cómo empezó esto. Esto empezó en el curso 18, 19 o por ahí, que todos los días pasaban cosas. Yo llevaba ya, en ese momento llevaba ya 7 años o cosas en jefatura de estudios. Lo hablo de los mediados de los 80. Sí, y alrededor de 30 dando clase. Y yo soy de lengua. Cuando ahora es jefatura de estudios, en realidad sigues dando clase, das muchas menos horas, pero sigues dando clase. Y claro, pasaban
muchas cosas muy raras, ¿no? Pero hubo un día que pasaron una cantidad ya imposible de cosas extrañas, ¿no? Y la última fue que me vino una orientadora con teléfono, pero una orientadora muy mocina, era el primer año que trabajaba. Y como muy asustada la prueba, y mira. Y entonces me enseñan unas fotografías de Instagram de una mujer en pelota picada, ¿no? En pelota absolutamente, que estaba así, en mitad de la naturaleza, en un ambiente, un entorno natural y tal, y estaba así, y poniendo poses y tal, y la cámara agarrándole en todos los ángulos posibles. Y claro, yo digo, tú a que te dediques, tú como andes mirando, no, mira, pero tú mira, no la conoces. Y yo, hostia, no sé, tal, ¿no? Entonces amplió y tenía tatuado un nombre y una fecha. El nombre era el de un guaje nuestro y la fecha de nacimiento. Y digo yo, hostia la madre, claro, después efectivamente, luego dime cuenta que yo conocía la vestida, no la reconocía en pelota, claro, yo conocía la vestida, ¿no? Y porque charlé un par de veces con ella porque el guaje tenía tela, el guaje coprolárico confuso, me parece, uno de los que aparece, pues bueno, uno de estos y tal. Y claro, digo yo, me cago en la puta, como lo vean los compañeros, y decía, fueron ellos los que me lo enseñaron, son followers y tal. Y claro, decía, hostia, todo esto, aquí pasa algo, joder, esto está pasando, no me refería a que pasase algo en el instituto, sino que pasaba algo, ¿no? Socialmente. Y entonces, pareció interesante. No como anécdota, sino como síntoma. Y tomé nota. Y empecé a tomar nota, de ahí para adelante empecé a tomar nota de manera sistemática. No día a día, sino incluso hora a hora. En cuanto pasaba algo, yo tenía un ratín, o sea, echaba los guajes de clase, porque llegaba al recreo y quedaba en clase anotando y tal, ¿no? Cerraba mi jefatura, si no venía nada de picar, y anotaba. Y entonces acumulé una cantidad absurda, ¿no? Enorme de notas. Yo tenía carpetines así, iban metiendo en carpetes. Algunas cosas no eran aisladas, sino que tenían una prolongación en el tiempo, porque a veces llegaban problemas o llegaban, no sé, conflictos, padres, lo que fuera, que, joder, podían aguantar durante 3 meses, venga, un día y otro y tal y cual. Eso tiene una carpeta más voluminosa, ¿no? Yo ponía, además, títulos como las novelas de Agatha Christie, cosas aquellas, ¿no? El caso de los pelos anónimos, el caso de los profesores antifranquistas. Este era muy bueno porque había un paisano que era argentino y tenía un guaje que se llamaba Franco, claro, tenía el nombre, el guaje más de Franco, nombre italiano y tal, ¿no? Y el guaje era muy zote, suspendía mucho, entonces estaba empeñado en que íbamos todos unos rojos y redentos y que suspendíamos al guaje porque se llamaba Franco y que la teníamos tomada con él y tal. Y así, tocónos los huevos lo que hicimos y más, y obsesionado, claro, el guaje, encima el prove era un infeliz que no tal, y veía al padre como un energúmeno y me decía, no, rojos y tal. Bueno, en fin, que el guaje estaba ya condenado para el futuro, no tenía salvación posible. Es como genéticamente condenado. Claro, será de Vox probablemente, o al revés, o igual en Sumar, yo qué sé, no lo sé. Bueno, pues entonces eso, fui tomando notas, la cantidad fue, ya digo, impublicable. Aquí dirán una cantidad de folios impublicables. Y cuando llegó el COVID, y hubo que estar ahí con aquel paripé ridículo de las clases a distancia, pues algunos de vosotros igual si tienen guajes asistió a aquello y tal, ¿no? Yo creo que fue un fracaso, ¿no? Las clases por videoconferencia. Pero bueno, claro, habéis cerrado en casa como todo el mundo, 3 meses, 4 meses. Era un pretexto. Eso que era un pretexto. Eso nada. No, lo que pasa es que evidentemente había que dar apariencia de que se hacía algo, pero no mentira, ¿no? Y bueno, y era más gordo cuando volvimos a clase. Bueno, tienes una aquí que lo hizo. Tienes Sí. una experiencia. ¿Tú das clase también? Vale. ¿En secundaria o en primaria? En primaria, no sé si supongo que sería igual. Cuando volvimos a clase, en secundaria, yo acuerdo que nos partieron los grupos para que no se concentraran los guajes, ¿no? Entonces, yo daba bachillerato. Y tenía bachilleratos relativamente pequeños. Entonces, igual tenía en clase 8 guajes, ahí aislados y tal, ¿no? Uno en cada esquina de la clase. Y tenía, bueno, tenía el ordenador, con la pantalla táctil, un camión y tal. Y yo, teóricamente, tenía que estar y prácticamente estaban conectados los de casa, alternaban, si no una semana venían unos y la otra semana venían otros, y los que estaban en casa tenían que estar conectados. Claro, yo veía en la videoconferencia, yo veía que aparentemente estaban conectados, pero todos tenían la cámara estropeada.
todos, sistemáticamente, ¿eh? Y bueno, yo tengo la cámara estropeada, y no, profe, joder, como una puta, no sé qué me pasa, que no funciona la cámara. Era sistemático, porque aprendí en aquello y después estaría en el, vamos, por no pensar mal con esto, por no pensar mal, ¿eh? Pero a su vez, ¿no? Aquí fue un fracaso absoluto. Pero a mí permitió dedicarme un poco al texto y empecé a podar, y la verdad, una de las cosas que podé fue esto que comentabas tú, porque yo la verdad que hay muchísimo trabajo estrictamente administrativo, ¿no? Y al principio yo tenía algo también, porque una parte importante del texto inicial era la protesta contra los procedimientos del sistema, ¿no? Pero luego me cuenta, digo yo, joder, esto no tiene narrativamente no funciona, narrativamente puede ralentizar mucho, además llega mucho en el tecnicismo. Bueno, pero sí queda una protesta mínimamente. sobre no, pero mínimamente. Tedioso que es. Eso sí, pero comparado con lo que había, no. Eso vale, pero claro. que consta más. Años. Yo tenía que quedar una muestra, ¿no? Pero no había mucho más, pero no lo podía poner porque entonces el lector lego, el que no tuviera nada que ver con el sistema educativo, pues decía, menudo petardo que estoy, y pasaba, ¿no? Así que en ese sentido, oye, no estás diciendo nada, ¿eh? Pero sí, es que no tengo nada que decir, eres tú el que lo tienes que decir, pero mira, yo sí voy a hacer una pregunta, que es que yo, todas las personas que son docentes que conozco, desde la guardería, infantil, primaria, secundaria, desde todo hasta la universidad, siempre dicen una frase que es: lo peor es aguantar a los padres. Es mucho peor aguantar a los padres que a los críos. Esto es así. Es peor aguantar a los padres. Bueno, yo cuando volvió la de las fotos... Porque aquí me parece más surrealista la historia de los padres. Cuando volvió al instituto la de las fotos en pelota, fue una visita interesante. Porque yo no podía atender a lo que me estaba diciendo. Y decía, esta tía, joder, ¿qué tal? Así como había momentos en que esto, joder, apetecía te talles con la puerta del focino. Había momentos en que lo que te contaban, hombre, la verdad es que yo con el paso del tiempo acababa teniendo cierto interés en lo que contaban, aunque fueran despropósitos. Sobre todo a partir del momento, todo no eran despropósitos, por Dios, ¿eh? Pero joder, había padres que realmente venían... Hay padres estupendos. Claro. No, y había los que tenían razones para... Generalmente tiene un nivel muy bajo. Pero el nivel no era... Nadie venía por nivel, nadie se preocupaba por nivel. En jefatura no era una cuestión, venían normalmente eran siempre por casos de acoso. Sí, bueno, el bull. Claro, pero de cada 10, 9, yo 9 creo que no eran. 9, esto no pasaba antes, pero ahora hay una superprotección muy grande, ¿no? Y bueno, si van al instituto y va el padre y la madre tirando por la mochila y son guajes de 1,90. A mí explicábame que en primero de carrera que van padres con ellos, ¿eh? Sí. Eso digo también porque tengo un tío en la universidad Sí. que está trabajando por la catedrático y tal, y sí. Claro. Me van a preguntar por los notes y cosas por el estilo, como cuando... En la universidad. Sí. Pues imaginar lo que hacen en el instituto. Yo soy una anécdota buenísima de eso en la universidad y real, y es que se presentó una madre en el despacho de un profesor para hablar de... Sí. Dice, ¿usted quién es? Dice, es alumna mía, porque claro, hay alumnos de 50 años. Dice, no, soy la madre de no sé quién. Y coge el profesor el teléfono y llamó a su madre y dice, a la madre del profesor, y dice, póngase con mi madre, hable con ella. Dice, yo no voy con madres. Sí. Pero mira, nosotros somos de la época franquista, que empezamos en el 70 a dar clases, y del trato con los padres, bueno, aquellos años. Y resulta que, acuérdame yo, llegaba un paisano de estos, de los cuenques, que luego, te voy a decir una cosa, yo di clase a gente aquí bueno, un salir de aquí, de Mieres, ¿sabes si me entiendes? Y los padres, carreras para retorcer, porque era la filosofía que hay que decir, lo último, la mina, ¿eh? Y tú, también, estudia para no trabajar, ese era... Eso acabó. Sí, estudia para no trabajar, ¿eh? Y luego llegaba, ¿usted y el maestro de fulano? Sí, bueno, usted de ahí, ¿eh? Ah, sí. Lo primero, usted de ahí. Y luego preguntarle cómo iba el guaje. Nunca venía con una civiella, porque mi madre fue maestra rural en la Hueca, como no, Sí. ella ya era, y venía ni con una civiella. Sí. Venía con el guaje en una mano y la civiella en la otra y decía ni, usted ahí. Claro, y era terrorífico, porque ya entregaba mi el arma a la... Bueno, una cosa terrible. puedes decirte que de aquí no hacía falta animarnos mucho, ¿eh? No, ya, no. O el problema suyo es que no pega.
tenía que pegar. Sí, también. Bueno, eso ahora mismo Eso soy ya impensable, es claro. impensable. Ni tampoco tenemos ningún interés. No, ninguno. Ninguno. No, eso se acabó y afortunadamente. Porque, bueno, también es verdad que yo entiendo que en aquellos años con 40 guajes en clase, aquí tiene 40, que ser- 40 y algo. y 40 y pico, tiene que ser 42. como entrar en la guerra, claro. Pero 40 y tantos, ¿eh? Sí. Pero bueno, eso cambió. Y también fue Por eso digo la que... educación que nosotros recibimos, esos 6 que llevamos, ni te cuento. Sí. Y Una cosa, frailes, una cosa que comentaste, lo de que efectivamente, ¿no? Yo soy hijo de un tornero y nieto de mineros también y Sí. todo esto. Y claro, hay que estudiar. Hay que estudiar y tal, ¿no? Yo hija de niña. Pero pero había una yo creo, conciencia de izquierdas que no hay ahora. yo creo que hubo una ventana de ascenso social gracias a la educación, ¿no? En los años, a partir de los 70, No, 80. ya antes también. Bueno, puede ser, claro, yo no lo sé. Sí. Pero bueno, yo creo que hasta los 90 quizá ya no lo sé, ¿no? Y entonces ahí hubo, por decirlo de alguna manera, estirpes familiares que aprovecharon esa coyuntura y otras que no. Y yo, y en esto soy terriblemente, yo sé que lo que digo cualquier pedagogo tiraría chagresmanes en la cabeza y tal, ¿no? Pero yo digo por la experiencia que tengo, ¿no? Yo creo que hay, ahora mismo, los que están en clase en el instituto son los nietos de los que tuvieron la ocasión en los años 70 de agarrar ese ascensor social que posibilitaba por primera vez en España la enseñanza universal, etcétera, etcétera, y tal, ¿no? Los que no lo aprovecharon en ese momento están pagando los nietos todavía. Y es como si se heredara el fracaso de los vuelos de la misma manera que puedes heredar la diabetes o que puedes heredar el color de los vuelos, Pero ¿no? muchos que ven ahora, ¿sabes qué? Con Les excepciones, interesa, evidentemente. perdón, no les interesa que estudien porque no lo ven, no ven que sirva para algo, como la época mía que servía pues para algo. Mi madre quería que yo no fuera como ella, ahí una ama de casa. Y entonces, pues, y ahora no lo ven, ¿sabes? Hay la leyenda de que no se coloca ninguno de los que estudien y entonces mucho y eso, ¿eh? Hay parte de eso, Pierden pero, el interés. hay parte de eso, pero yo, un estudio que nadie va a hacer nunca porque los resultados pueden ser catastróficos y que sería muy interesante y agarrar, a ver, los guajes que fracasen académicamente, vamos a ver si los padres y los abuelos fracasaron también. Y los resultados iban a ser, la experiencia que tengo yo por lo menos ya es ahí, porque estabas viéndolo, ¿eh? Los resultados iban a ser reveladores. Mira, yo tengo el estudio Fechu donde vivo, ¿eh? Somos 23 vecinos. Los únicos que tenemos carrera en aquellos 23, Marta y yo, ¿eh? De maestro, tampoco y Una y otra, y la tu compañera, ¿no? La compañera de él. Pero ese es ya de la generación, los padres, ese ya es Sí, segunda sí, sí, la generación. segunda versión. generación, sí. Bueno, pues ¿sabes cuántos universitarios hay allí? El 70%, hay médicos, ingenieros, químicos, Maestro. maestros, el 70%, fisios, de 23 vecinos, un 70% manca, Sí, son muchos, sí, sí. manca, En la periferia sur de Xixón, sí. Pero bueno, yo también y el conozco barrio San casos... Pedro, y un barrio obrero, Sí, son los años 50. esa figura del obrero que conocimos, Sí. yo no sé si sigue existiendo de la misma manera, ¿eh? No lo sé. Son hijos de gente que Que pisa, fueron a la pisa mina. más de los 60 años, y que los guajes, pero ya digo, hay médicos, ingenieros, Sí, de todo. físicos, Luego de los estudios, fíjate, yo conozco muchos casos, muchos, personalmente, de gente que en el instituto fueron estudiantes muy mediocres, repitieron, 5 pelados, y luego en la universidad fueron estudiantes brillantes. Hombre, yo estoy en pedagogía incluso. No, que es de los que conozco ninguno estudia pedagogía. Pero bueno, me llama mucho la atención ese caso, ¿no? De decir, pues en el instituto no, pero explotamos hacia lo que nosotros queríamos. Y esto me lleva a una pregunta que además a mí me interesa mucho, por eso te la hago, que es que hablas bastante en el libro industriales. de la decadencia de humanidades, vamos a decir así, ¿no? De cómo humanidades se ha convertido de alguna forma en el bachiller para los tontos. Bueno, Una eso cosa dicen que- ellos, ¿no? Eso Bueno, eso son dicen- Claro, frases- claro, eso es lo que dicen Sí, ellos, o sea, es como un estigma. Los Es de un estigma. letras siempre fuimos los tontos. De cualquier manera, Está claro. Pero mira, aquí en la escuela quiero darte otra frase. Joder, estoy más tonto que la escuela de ingeniero. hombre, Sí, también, es sí. así. Pero Eso yo sí que verdad, pasa a yo verdad que
yo lo que Porque veo... tú de la parte de jefe de estudios es profesor de lengua y literatura, no sé si lo ha dicho. Sí, yo soy de lengua, Sí. sí. No, pero claro, que hay un buen alumno hoy. O sea, un alumno hoy y el que quiere sacar buena nota para entrar en no sé qué carrera que tiene una nota de corte alta y que fai todo lo que tú Y pides. que gana mucho dinero, que hoy se mira mucho el dinero. Bueno, Cosa que siempre. yo, No, no, claro, no. yo la perspectiva... No, tanto no. La perspectiva que los veía yo en bachillerato y era eso. Y es que tengo falta de esta nota para ingresar en no sé qué. Sí. Ese es un buen alumno. ¿Eso quiere decir que interesa lo que estudia? Pues normalmente no, porque Y luego estudia- van a donde yo regale la nota. Bueno, eso depende, ¿eh? Sí, otros sí, otros sí. Eso sí. Hay gente que va donde yo regale Eso la nota. también, pero incluso los que estudian. Los Porque que yo también estudian... estudié en un colegio que muy buenas notas y la madre que me parió, luego cuando llegues a un sitio, ni puta idea. No, ya. Pero incluso los que estudien bien, estudian todo igual. No estudian una cosa, lo que tú decías, ¿no? Igual fueron a tirones en el bachillerato, en la secundaria, y luego llegaron a la carrera, encontraron lo que querían y tal. Eso, yo lo que veía y era guajes que estudiaban todo lo que ellos pidieran sin ningún interés especial por nada, y guajes que no pegaban un palo al agua, ¿no? Y que pueden ser más simpáticos a veces, no quiero decir nada. Y claro, el que no quería pegar un palo al agua, sobre las matemáticas espantaban. Ahora, sobre esto hay cosas muy simpáticas. No sé si esto igual no lo conté. En el instituto donde andaba yo llegaban en bachillerato además, y una cosa curiosa, ¿no? Muchos chavales que venían de Hispanoamérica, del Caribe. Hubo una temporada que llegaban muchos de Venezuela, ¿no? Sí, Por razones evidentes. muchos aquí. Y también de Colombia y Aquí tal. era Santo Domingo. Dominicanos llegaban, pero sobre todo, bueno, donde estaba yo llegaban muchos venezolanos, algún Y cubano, también llegó tal. mucha gente del este, polacos, tal. Sí, pero bueno, Los comparado con los hispanoamericanos eran siempre Hombre, pero menos, eso ¿no? es Claro, porque está Claro. chulo, ¿verdad? Sí, y acuérdame que llegó, claro, y vienen con un sistema educativo muy distinto, ¿no? Y algunos dicen que traen buenas notas, la verdad es que hay un proceso, cuando llegan en secundaria matriculas por edad, o sea, si tienes 15 años vas a tercero, punto, y da igual lo que tengas de atrás, que lo suspendiste todo, vas a tercero, que lo probaste todo con 9, vas a tercero, da igual, porque te matriculan por edad, pero cuando tienes 16, 17 años, hay unos convenios que tienen el Estado español con los estados de por allí que permite que se homologuen los estudios de secundaria para poder ingresar en bachillerato. Eso no es un proceso inmediato, es un proceso que lleva meses. Entonces tú matricules-los, digamos, coyunturalmente en primero de bachillerato a la espera de que ellos lleguen a homologación. Todos están convencidos de que tienen un nivel muy alto, pero la verdad, y espero por Dios que esto no se entienda como un comentario malintencionado ni nada parecido, pero la verdad es que el nivel, siendo el nivel de aquí aparentemente no muy brillante, el de allí ya terrible, terrible, ¿no? Eso se veía en la escuela. Bueno, terrible. No, Pero bueno, claro, algunos tienen con buenas notas de por allá y entonces pues dicen, no, matriculo en bachillerato, porque les comentaron que el bachillerato, bueno, y el de ciencias, no, el de Luego voy a ciencias. hablarte yo de ciencias. Bueno, tú, el de ciencias tienes, sí, el de ciencias. Bueno, pues no. A la vuelta de una semana piden si pueden cambiar, porque claro, no vieron química en su vida, pues ahí están espantados y tal, ¿no? Entonces dicen, bueno, para el de sociales o para el de humanidades, en sociales tienen que agarrar matemáticas de ciencias sociales y en humanidades latín. Y os recuerdo el caso de uno que venía de la República Dominicana y es que apoyaba las matemáticas, que dice, no, latín, soy latín, ¿no seguro? Soy más claro, latín. Y a los 4 días vuelvo a picar en jefatura, pum pum, y dime, desencajado, dice, pero si es un idioma. y yo pensaba, pero ¿cómo puede ser? O sea, es que, claro, yo igual pienso porque como ya era latino, latinos, como son latinos. claro, qué sé yo, ¿no? Pues cualquier cosa. No sé. Mira, hay la leyenda de las matemáticas, ¿eh? Son los listos, los que tal. Yo daba matemáticas, voy a decir. Pero antes de correr hay que andar. Y entonces hay una cosa que se llama lenguaje. Y la mayoría de los problemas no se entiende porque no entiendes el lenguaje. No saben leer Tú si no el sabes el concepto de razón, si no sabes el concepto más que o menos que o entre t, no puedes hacer un problema. Hay que leer. O sea, lo que que lo primero es Leer. lenguaje. Pero eso no hay gente que yo lo metas en la cabeza, ¿eh? No, ya, claro, sí. Pues mira, oyendo lo que está diciendo del lenguaje, con lo que estás hablando tú de cosas de otros países, voy al tema del racismo.
está muy presente en el libro también, los otros racistas de tal. Entonces tienes un capítulo que se llama El lenguaje de los lobos, que me interesó especialmente, en el cual, claro, una persona de la República Dominicana decía, esos inmigrantes, pero mi hija es española, porque mi hija no es de aquí, ¿no? Entonces Sí, hablas de claro, cómo de repente Sí. las ovejas empiezan a hablar del lenguaje de los lobos. Sí, oye, bueno, claro, cuando hay un conflicto entre dos guajes, claro, echan mano de lo que pueden, de todo lo que pueden, ¿no? Intenten siempre, pues, mancar al otro como pueden. Y, oye, no excluyen, son como Putin, no excluyen ningún arma, ¿no? Y si el otro, claro, si el otro es magrebí o subsahariano o lo que sea, vamos a usarlo, inevitablemente. Esta historia es muy guapa porque, bueno, brevemente, la historia no por la historia, sino porque voy a contar después de la historia. La historia es que vinieron unas niñas una vez muy indignadas porque una de ellas, que era, pues no sé, andina, puede ser ecuatoriana o boliviana, no me acuerdo, ¿no? Pues otra mandó a volver a vete a tu puto país en patera, o eso bueno, lo sé fuera, mucho. tal cual, ¿no? Que para llegar en patera hasta el Ecuador hay que, bueno, vale. Esto da una idea también del mapa geográfico que tenía la verdad. Y entonces, bueno, llamé a la otra, ¿y quién llega? Fulanita, en tal curso. Y la otra resulta que era mulata, pero a un 70%, quiero decir, más bien tirando palo negro que palo blanco, ¿no? Y claro, decía, pero tú dijiste esa otra, vete a tu puto país en patera, sí, ¿qué pasa? Pero tú dijiste, sí, ¿qué pasa? Yo soy española y tal, ¿no? Y tu madre, no, mi madre es dominicana, pero yo soy española. Y entonces, claro, esta niña simplemente entendió que tenía ahí un arma contra la otra, ¿no? Sí, no lo entendí. Y ya está, ¿no? Esto, por cierto, antes de publicarlo aquí, esto es una de las pocas cosas que intenté o que publiqué, ¿no? Esto no lo iba a publicar antes, ¿no? Mandélo a una revista, Atlántica la Antigua. Cuando lo dejó Cándano, que era un colega mío, y abandonó la dirección y pasó a otras personas que en papel tuvo una vida fugaz, 2 números me parece nada más. Y acuérdame que os mandé un relato con esta anécdota y la directora recién llegada llamó por teléfono y dice, oye, ¿qué esto que pusiste aquí? Es que, claro, usas la palabra mestiza. Y digo yo, sí. Y dice, pero claro, no podías poner, no, perdón, la palabra mulata, usas la palabra mulata. Y digo, ya, sí, pero eso es una palabra racista. Y digo, no, pero la pronuncia los personajes como ya, pero no puedes poner afrodescendiente. Digo, no, afrodescendiente soy yo también, joder, o sea, Dice que venimos de África. claro, afrodescendiente, y hay blancos afrodescendientes y tal, lo que es que no, porque tal, suena racista y no sé, bueno, no lo publicaron. ¿En serio? Sí, totalmente. Sí, Pues mira, y yo aquí suspendí las colaboraciones, ¿no? yo recuerdo aquí, sobre todo con Caminera, cuando los que vienen del sur o de otro lado, Ay, hubo mucho racismo. Bueno, llamaban con ellos, sequías. Llamaban No, y sequías. de otras maneras. Y dos del Manel, sí, pero una de ellas era la de sequías. Era de sequía. Sí. Hay una conversación maravillosa entre los jefes de estudio y unas chicas gitanas Ah, sí. en la que el jefe de estudio, o sea, ellas llaman racista por algo y dicen, el jefe de estudio dice, ¿por qué me llaman racista si tú y yo somos la misma raza? ¿Cómo vamos a ser la misma raza? Sí. Si tú eres payo y yo soy gitana. Entonces el jefe de estudio, con mucha mano, intenta que entiendan que son de la... Sí, esa conversación tuve muchas veces porque sistemáticamente, es que claro, esta es otra de las cuestiones delicadas, ¿no? Porque Jorge aceptó, pero hubo quien no lo aceptó. Sí, eso es verdad, eso tengo que decir, que hay gente que se ha negado a publicar este libro. En fin. Por llamarlo reaccionario. Sí, no sé. Cosa que yo no acabo de entender. Yo tampoco. Yo creo que a mí, después de los años que teníamos tantos institutos, teníamos pues unas cuantas familias gitanas, además que les conocíamos porque tenían 3, 4, 5 guajes y iban llegando escalonadamente al instituto y tal, ¿no?
Y yo no sé, yo creo que si os iba a pedir que me nombre gitano honorífico, que me nombre, joder, ¿no? Porque yo tenía buen rollo Y hay con gente ellos. muy correcta, ¿eh? Los padres son muy correctos. Son muy correctos. Bueno, Son hay de educados. todo, ¿eh? Yo, mira, casi todos Yo de los que conocí, Yo también. que tuve bastantes, respeten al maestro. ¿eh? Y respeten. Hablas alto para que no se No, oiga. lo que te quiero decir No, que no sí. hace falta respeto. Hay de todo, ¿eh? Vamos. No, yo ya te digo que de los que conocí, sin ningún problema, ¿eh? Sí, yo también, yo los maestros. Yo lo que quería Sería decir... falso, ¿eh? También te digo que son muy listos, ¿eh? Y que saben ver por dónde vas tú. Y puede que sea falso, pero había un respeto al maestro. Bueno, ahora mismo, digamos que la siente más sincera, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, no, la cuestión, lo que quería comentar es eso, que claro, hay un montón de anécdotas con ellos, con alumnos gitanos, porque había un tanto por cien, tampoco muy elevado, pero bueno, un tanto por cien de ellos que pasaban con frecuencia por jefatura de estudios, y en cuanto llevaron una sanción, el argumento era, porque soy gitano, ¿no? El argumento era que tú, o el maestro, o el profesor, o quien quiera que fuera, que ya es racista, y que te cebabes en él. Pues, Nosotros porque el era único racista. problema que teníamos con ellos era la asistencia. Era la asistencia, sí. No van a Quiere decir que el problema que era cuando venían, cuando asistían a No, clase. la asistencia, la falta. La La falta de asistencia, ese era el problema. Entonces yo tenía muy fácil. Llegaba y cuando era jefe de estudios, al asistente social, notificaba para darme las manos, como filatos, ¿eh? Sí, sí. Y cuando no lo era, al jefe de estudios. Pues a mí acusarme de racista, bueno, no sé, cada 2 por 3, pero bueno, llevarlos con una resignación de más, ¿sí? Pero Bueno. ya ir al instituto van pocos gitanos, ¿o no? No, Estoy ahora ya van, confundida. sí. Ahora van, Sí, ¿eh? hombre, claro. Porque Y aquí algún, Hasta y los algún de vez en cuando hasta algunos los 16 gitanos. años Sí. es obligatorio, ¿no? Sí, No, no, Aunque hagan trampas, como tú dices, no sí. solamente gitanos, sino muchísimo tipo de gente intenta hacer trampas Hasta para los que sus 16 hijos años no- todo el mundo, pero también hay payos que... Por eso, Pero no, que- no solo que- gitanos, sino Claro, todo el mundo, claro. todo el mundo. Sí, no digo- no, pero ahora mismo sí, hasta en primero, segundo de secundaria, pues van como todo el mundo. Ahora en tercero, igual ya flaquean un poco más, sobre pero todo los bueno. nenes, sobre todo los nenes. También No, van, no, ¿eh? no, También no, van. También van ya, ¿eh? Y alguno acaba bachillerato de Sí, fútbol. sí. Yo tengo una Pero cabo Tony, maestra una maestra. Sí, sí, claro. y concejala. Y concejala. Bien, bien, porque con todo lo que tiene detrás es duro llegar hasta ahí. Gracias a una maestra, ¿eh? Sí. Hay que decirlo todo. Que Que vio que era muy lista. machacó empeñó. por el padre, machacó. Porque claro, el problema ahí es que pases al bachiller, ¿eh? Y ya hay otra cosa. Y los padres. Y luego pases a la carrera y claro, ellos siempre tienen mucho proteccionismo. Y luego claro, están los goles por medio. Dale supongo, sí, casi ahí ¿eh? Eso se toca en el libro también. Sí, pero, Eso- pero está cambiando también eso. Eso Ya ¿Está cambiando? Sí, sí, sí. es. Muy ¿Cómo? lento, muy lento. Y esta familia, tú, como decía este de los el habichuela, de los que estamos, padre, de los que estamos. Decía, llegan y lo único que se ve es Winston, por decir Winston, y JB. Y luego ya a mitad de la boda, pues, oye, ¿la tu moza qué? Para mi mozo y tal, claro, ya, apalabrado. Y yo de eso sabía bastante porque luego me contaban las bodas que hacían de 3 días, que si la pedida, la boda, que si la sardina, que si la hostia bendita. Y como decía mi una, va, a mi madre no le gustaba, pero luego al final, Al final. Por cierto, de al final, que yo al principio empecé diciendo, vamos a hablar de memorial de perplejidades docentes, dejemos una confesión de mierda para el final. Tú has sido profesor 36 años, eres hijo de una profesora, como has Sí. dicho. Tu hija, tengo entendido, Sí, sí. va para la profesora, Y la misma abierta a mitad de clase. también. tu mujer da clase. Somos unos parásitos. O sea que somos Hay, en el libro hay un aire de desencanto muy grande por parte del jefe de estudios. Sí. Está cansado, está desencantado. Hay un momento en el que dice que el patrón de los profesores debería ser Sísifo, ¿no? Que es esa figura mitológica que empuja una piedra todos los días para que al final del día la piedra vuelva a bajar. Es decir, no cambiamos nada, no hacemos nada, todo este trabajo no sirve para nada. ¿Es así? Bueno, hay
hay un Y tú, dato... si hubieras sido solo profe y no jefe de estudios, te habrías igual de quemado. Mira, Mira, eso es una buena pregunta. hay un dato interesante. Cuando los profes... Yo tengo aquí a Marta que está costando un huevo de jubilarse. Los Y profes- si ahora el 1 de septiembre la llamen, para allá va. Los profes Sí, cuando tiene tenemos... una profesión buenísima. En secundaria, cuando tenemos 32 años y medio ya de carrera de funcionarios y cumplimos 60, podemos retirarnos con el 100%. Sí. Y perdemos pues 200 y pico, 300 euros, bueno, nos perdemos un poco. Nosotros, Claro. nosotros tuvimos la suerte Sí. que fue cuando quisieron reestructurar las plantillas y entonces cuando te jubilabas incentivabas. A nosotros no. Sí. Por encima del 100% tenías esos 5 años incentivados. Lo que quería decir es que el 95% a los 60 marchen, con independencia de que pierdan perres con el sueldo. Eso no pasa con los médicos y no pasa con los jueces. Y yo creo que el gremio en el que mayoritariamente, el único gremio en el que mayoritariamente, como se tiene un pistoletazo, en cuanto cumples las condiciones, excepto casos, hay algún caso, son excepcionales, son legendarios. Pero los médicos, Son legendarios, el de que vive y sigue dando clase. Y ya podía retirarse y sigue. Hay Bueno, gente que da hasta los 70, hay ¿eh? gente que da hasta los 70. No, pero No, sobre todo en la universidad, no. sobre todo. en la universidad pueden, los inspectores sí. En secundaria, no. En secundaria ahora En mismo, primaria puedes dar hasta los Primaria, 70. sí. ahora ya te echan cosas antificiales. Entonces vas reenganchando, ¿eh? Sí, sí, pero Ahora ahora, aprobate los directores. ahora con 65, 80 ya. Pero en secundaria, a los 60, no queda, vamos, no voy a decir que no queda nadie, porque ya, pues una vez vi uno que sabe la enciclopedia británica y tal. Bueno, puedes... Pero a lo mejor hay gente que no tiene los años No, para poder no, jubilarse a los 30 no, años. yo quiero- alguno hay que pudiendo El marchar. magisterio decide queda que- bien, ¿eh? Alguno que da FP por la tarde, alguna cosa así, bueno, tal, ¿no? Pero Pero un secretario puede quedar hasta los 70, ¿eh? bueno, depende, los que se quemen mucho, ¿eh? Ahora mismo también están muy apretados con el asunto de descuentos que tienen que dar. Quiero decir Pero que, nadie te obliga a ser secretario. O ponerte una pistola y decir, tienes que ser... Yo hombre, pero, nunca fui nada. pero tú asumes una serie de obligaciones con el director también, personales, hombre, tú... Bueno, nosotros cuando fue la época porque por primera vez nacieron ya los equipos directivos. Entonces, Sí, aunque no había equipos lo que directivos. tenías ahí de dirección pues no te gustaba ni de tal. Entonces, bueno, vamos a hacer una terna, presentar un proyecto y lo coges. Se votaba. Se votaba el director, ¿eh? No, no, el director sigue votando, bueno, Sigue hay un votándose sistema de elección que de aquella participa manera. el claustro y participan también los padres Los y directores participa... los primeros no lo daban ni Bueno, idea. acaba con lo que estabas contando de... No, de eso la sí. segunda. Sí, que quiero decir que algo tiene que tener para que todo el mundo escape. En secundaria por lo menos, eso ya sí, y es fácilmente constatable. ¿Eso quiere decir que hay una profesión de mierda? Hombre, no, joder, no lo llega. Todos sabemos que dar clase, quiero decir dar clase, transmitir lo mucho o poco que sepas a otras generaciones y es una tarea dignísima, eso sabemos todos. Pero las circunstancias en que se desempeña hoy esa profesión en secundaria son las circunstancias de mierda. Y esto ya sí. Puede que la tarea no lo sea, pero las circunstancias sí lo son. Porque ahora mismo el profe de secundaria, y creo que de primaria también, yo no creo que sea muy distinto, está como en campo abierto entre dos trincheras, está medio pillado. Entonces, tiene que tener cuidado del fuego amigo, entre comillas, que llega de arriba, de la inspección, que fuego amigo leches y tal, ¿no? Y también del fuego enemigo, que a veces es fuego enemigo, claramente, que llega desde las familias. Y está pillado en medio, ¿no? Y Pero nadie... siempre fue, siempre No fue. llega como ahora, no llega como ahora. No, de verdad que no, porque ahora mismo la inspección, por poner un caso, nunca, difícilmente va a enfrentarse con las familias. Va a intentar buscar un defecto de forma en el problema que haya, a ver si tú cometiste algún defecto de forma para lavarse las manos y de ahí la razón. Pues mira, nosotros todavía seguimos yendo por los colegios, contando cuentos. Yo dedicome a pintar, haciendo tal y cual. En Gijón estuve, en el gobierno, no el otro, doña Jimena y el que emprende. ¿El instituto? Sí. Sí, la Jimena, sí. Ahí estuve, una exposición sobre el Quijote y tal y cual, unos guajes encantadores, preguntando cosas y tal y cual. Tuve también, bueno, siempre estoy en algún lado de esos, que me gusta y tal y cual. Claro, como yo digo, cuando entro ahí voy en peana, porque yo acuerdo que estuviera en el Veneranda Manzano, decían, ¿cómo te quedas a dar las clases? Pues, ¿qué pensáis? Que soy que dar clases, soy como veis, soy un poco distinto y es distinto, ¿no? Y sí, gústanos y esas cosas. Vas a hacer lo que te gusta, Claro, sí. y luego vas en peana, como yo digo.
Tiene los ojos. Ya es distinto. Luego otro aspecto, Marta va otro y cuenta aspecto, ellos, dramatiza ellos cuentos. otro aspecto que ya. no conocisteis vosotros y el papeleo. Ahora mismo, Ah, sí, Sí lo claro. conocimos no, ya, ¿eh? no sabéis lo que es el papeleo, no lo sabéis. Llevamos 15 años fuera del papeleo, ¿eh? No lo sabéis. Sí, Ahora sí, mismo el sí, papeleo no pasa lleva mucho, ¿eh? más del 50% del Sí. del Mira, esta tiempo de chica trabajo. dice sí, sí. Ah, no, pero- Hay más profesores por aquí. Ah, Por ahí atrás ah, también, ya, veo profesores. Mira. Bueno, ese de ahí, hay- ese ya director, ese cara dura que está ahí al fondo, y claro. ¿Ese? Es que Sí, trabajamos juntos, sí. fuimos jefes de estudios a la vez Sí. y parte de las historias pues las Claro. vivimos juntos y Ah, están ¿viste? recortadas. porque ¿Sabes a qué se nosotros deducía trabajamos el por papeleo en los años 70? Sí, hicimos papeleos. No Era, teníamos ordenador. hacías un cálculo de 3, ¿eh? Y la lista de los aprobados y suspensos y tal, y No, pero no me y refiero a ya eso. se acabó. Pero luego ya empezó que de reuniones, ya empezó de no sé cuántas cosas más y tal y cual. Con la luz. no, pero Yo no. tenía un compañero que era muy simpático, ¿eh? Dice, la administración, la consejería, dice, mándate papeles. Y si tú los mandes para allá, mándense más paquetes. Hay que Pero tener... es que ahora el papeleo en todos los ámbitos es extremo. Sí, Sí. pero la cara- ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, A ver, yo sí. habla tú. Tenía bastante que decir, pero no sé por dónde empezar. ¿A qué hora cerráis? A ver, Bueno, luego el autor va a firmar y hablar Calla, con hombre. vosotros. Calla, sí. Luego el autor va a firmar y hablar con vosotros particularmente, todo lo que queráis. ya. Pero bueno, Pero ahora, yo, pues, vamos, yo desde los 20 años recién cumplidos estaba dando clases, que aquello era un lujazo, y eso que yo no quería ser maestra, no, quería hacer otras cosas, pero mis padres me dijeron, prueba a estudiar, y me enganché, bueno, a los 20 años yo estaba trabajando, y me jubilé, ahora, hace unos años. Quiero decirte que siempre en el mismo centro, y yo me considero la persona más privilegiada del mundo. De Te hecho, dabas primaria, estoy secundaria, también. pensando en marchar a veces, en marchar de mi áreas de vivir. Y mira, yo salgo a la calle y es una maravilla porque no hay casi día que no me encuentre con alguien que me dice, Eso. profe, ¿no te acuerdas de Yo. mi papá como un gris? Profe, fuiste la mejor, fuiste tan diferente. Eso no fuiste se tan-". paga con nada. Mira, eso es. Entonces yo todo Muy el bien, mundo muy que me bien decía eso. mi hija, mamá, ven a vivir a Gijón, no sé qué más. Y yo dije yo, ¿cómo voy a ir? Pero bueno, a ver, aparte de mi historia personal, no, yo tuve muchas peleas con mis padres porque yo era una profe bastante diferente, me llamaba Marijela Hippie, no os digo más, me llamaba la Hippie, Bien. y es que en realidad lo era, yo tenía un sentido. Pero yo digo una cosa, yo quería a los niños, que yo creo que todos llegamos a querer a los niños, pero los quería y los defendía, como luego cuando tuve hijas, es que de verdad, o sea, es que quiero decirte, a mí me parecía mal cuando con algún compañero, yo tuve unos enfrentamientos con algún profesor de mi colegio, tremendo, porque prácticamente llegó a llamarme a un niño dominicano, que yo, que con una ansiedad, con una locura por aquel diccionario que para mí era, Dios mío, si el lenguaje alucinaba con un diccionario, porque nunca lo había visto. Entonces yo poco me faltó darme hostias con él, o sea, el consejo escolar, en fin. Pero quiere decir que todo eso fue recompensado. ¿Qué quiere decir? Que desde los 20 a los 65, contar toda la vida dando clases. Y no siento problemas con los padres, y con dirección, porque hacía un poco también lo que me daba la gana, también, ¿verdad? Pero siempre, yo a lo mejor era muy raro, o sea, me quedaba, yo a última hora, casi ya con 50, me especialicé en música, que yo ya tenía música, pero la que daba música no quería dar música, y yo, bueno, y me jubilé siendo la más feliz del mundo. Sonaban flautas por todo el colegio, sonaban no sé qué, entonces era una felicidad, pero luché por ello. Pero ojo, quiero decir una cosa, que no se me escape, por Dios. Todo esto que está pasando ahora, desde luego que vosotros y lo de los papeleos, a mí me quisieron nombrar jefa de estudios. Y dije absolutamente no lo voy a hacer. Ahí está, Porque yo tenía dos nenas muy pequeñas, vamos, que se llevaban muy poco. Entonces dije yo no voy a ser jefa de estudios. Nunca hice nada mejor. ¿Cómo me enfrento yo con estos padres petardos que hay de vez en cuando por ahí? Pero yo luego, en mi rincón, en mi clase, yo casi siempre fui tutora de quinto y sexto, aquello, a ver, un niño que tenía todo en casa, como para ser un perdedor, por decir de alguna manera, tú le tocabas el hombro, le decías, si hacía todo mal, porque no sabía ni leer, ni escribir ni nada, yo recuerdo a un niño que dibujaba muy bien. ¿Qué hice yo? Joder, es que los profesores no podemos limitarnos a dar enseñanza. No.
lo doy. Entonces, yo luchaba por hacer con ellos psicomotricidad, por hacer cosas de psicología que ahora se dan ya por hecho, por subirles la autoestima. ¿Sabes una cosa? Yo no puedo tocar el hombro, no podía tocar el hombro guaje. No, en serio. No, hombre, quiero decir sacar... No, yo no podía tocar un guaje ni esto. No, es que yo lo sacaba allí, ponía un dibujo y dije, a ver, mira, yo hacía examen de dibujo. ¿Pero de qué edades? ¿De qué Estoy haces? hablando de quinto y sexto. Porque yo luego, como tenía la especialidad de música, me mandaban, yo podía dar clase de inglés y de música a secundaria, nunca quise, la verdad. La verdad, yo estaba muy cómoda en esos aspectos. Pero quiero decirte lo que subía la autoestima. Esos menos que lo que tú dices, revuelve un poco, mira un poquitín en esos padres, en esa familia en que se ha criado ese niño. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer nosotros es reforzar. Y yo lo que veo ahora es que no reforzan nada, es que se pasan, claro. Entiendo muy bien lo que tú dices, pero es que los protocolos a veces no se siguen. Tú estás viendo, que hay acoso, digo siendo tutor, no siendo profesor de estudios, por supuesto que no. Pero tú ves si tratan mal a un crío, y tú lo que tienes que hacer es intervenir tú como ser humano y como protector de ese crío. Todo el mundo interviene. Lo que pasa es que ahora mismo eso está protocolizado, efectivamente, ¿no? Pero si no bueno, ni siquiera se activó el protocolo. No, el protocolo lo activas por la cuenta que te traen, porque ahora los padres te meten inmediatamente por registro un papelín y aparece la palabra acoso. Aunque aparezca la palabra acoso y ese papel entra en el registro, aunque tú sepas que de lo que se trata allí, que en el recreo un guaje hizo ya otro gilipollas, ¿no? Eso ya hay acoso, ¿no? No hay acoso, pero la madre o el padre metieron un papel y pusieron acoso. Inmediatamente tú tienes que empezar a convocar a una familia. No tú y la orientadora y un profesor nombrado al caso y no sé cuánto tal. Y entonces tienes que llamar al guaje y siempre en compañía de los padres. No puedes entrevistarte con el guaje solo, aunque el guaje de 14 años puede decirte, pero no, en compañía de los padres. Luego tienes que entrevistarte con otro guaje en compañía también de los padres porque son menores. Tienes que enviar varios correos a la inspección educativa indicando el curso del procedimiento. Los profesores que asistieron a esas reuniones tienen que emitir un dictamen, tienen que dar contestación a través del registro, tienen que mandar notificación también a la inspección. Es un montón de papeleo porque un guaje llamó gilipollas a otro en el recreo. Y esto ocurre, ¿cuántas veces ocurre al año, Manu? Esto ocurre, vamos, no sé, y basta con que un padre meta un papel donde aparece la palabra mágica. Acoso. Porque si aparece esa palabra y tú no actuaste, entonces el problema lo tienes tú. Aunque tú sepas que hay una gilipollez, ¿no? Pero tú vas a tener un problema como se revuelvan y el inspector diga, a ver, o que la madre o el padre dice que metieron un papel que ahí ponga acoso y no hicisteis nada, entonces la cagaste. Entonces tú tienes que poner a funcionar continuamente un procedimiento, un protocolo absurdo, inútil y larguísimo, por cuestiones que pues, hace 25 o 30 años se solucionaron de otra manera, con la misma efectividad. O no se solucionaban, Bueno, pues entonces igual que ahora se pasó mucho, O se solucionaron o no, pero quiero decir que ahora mismo lo que hay, para llegar a la misma conclusión, buena o mala, eficaz o no, que había siempre, ahora tienes que mover un montón de... Y bueno, y eso son horas y horas y horas, y por lo tanto sueldo de los profesores, y no digo de un profesor y de jefatura de estudios y de la orientadora. Si te pones a echar cuentas del dinero que se gastó por el hecho de que un guaje pues, soltó ya otro calla, gilipollas o gordo o cosas así. No, bueno, si me llamo gordo y que ataque la autoestima, una cosa terrible. No, así. Pero eso continuo que te llamen. No, eso y otra cosa. Eso y otra cosa. Muchos maestros pasen de ello, ojo. Bueno, no hay la experiencia que yo tengo. Pues yo la tuve. Yo sí. No, pero era otra época, otros años. Claro, otra época pero que te pasaban pasábamos. profesores, que unos nos pasábamos, nos implicábamos, pero no por nada, no porque éramos mejores que nadie, por un sentido de la justicia y de la defensa del trabajo que lo veis. Yo creo que ahora mismo está todo el mundo muy encima de ello, porque la inspección y la consejería están muy encima de ello también, ¿no? Y lleva a veces a circunstancias absurdas, ¿no? Y a superprotecciones absurdas que tampoco benefician al guaje de ninguna manera. Pero bueno, esto ya es un tema muy complicado, porque efectivamente hay casos en donde evidentemente hay acoso, ¿no? Porque el acoso tiene que haber focalización y insistencia, si no, no hay acoso.
tiene que ser que la tienen entamada con un guaje y venga, ¿no? Otra cosa es que en un recreo que digan la fotas, gordo, yo qué sé, yo creo que eso no es acoso. Es otra cosa que también es censurable. Ojo, también es censurable, pero de ahí a llamarlo acoso, y a tener que movilizar un montón de rollos, yo no lo veo así. Yo te entretiene mucho y te cubra mucho espacio. Perdona, mucho tiempo. ya nos estamos pasando de hora Sí. para lo que diga un aforo público. Ahora vais a poder atender a Emilio. Sí, te dejo hablar de todo, pero yo quiero decir una quería daros las cosa. gracias porque hoy podía estar en el campo de amor, joder. y mira aquí, ¿no? o en la tele. Y vas a recoger lo de Lucio Urdine. O sea, realmente ibas a recoger el premio de Lucio Urdine, Pues, maestro de maestros, que no lo había podido recoger él. Sí. Ibas a recogerlo tú, pero conseguiste estar aquí. Pues nada, pues gracias por venir, en vez de estar viendo en la tele el laptop. Y ahora os atenderá Emilio uno por uno, todos los que queráis venir a charlar, a firmar y todo lo que sea, hablar sobre docencia, hablar sobre esa profesión de mierda o de alivio, hablar sobre perplejidades y de todo no lo que es una queráis. profesión de Muchísimas. Lo siento, pero No, el título no. Ah, pues venís aquí y a reclamarlo. Pero vende, ¿eh? Muchísimas gracias a todos y sobre todo, muchísimas gracias, Si Miriam. digo una profesión feliz, no vendo una. Yo soy maestra también, pero de infantil. Y yo parece que llegué tan mezclando primaria con secundaria y no tienen nada que Son ver. dos mundos, son No dos tienen nada que mundos. ver. Están haciendo una mezcla que no Son dos Pero, mundos. pero también tuvimos críos de 14, ¿eh? Hubo época en que... Y de 15. Y de 15. ¿Hacemos la tertulia aquí? más. Venga, muchas gracias. Pero en primaria también hay acoso, ¿eh? También hay acoso por el porque a mí se da cosa que pasa, pues, sobre todo, y aquí saben que en el colegio de Pablo Aquel, y entonces continúen, pues,